Senadora Mirkin, por fin llegamos. Qué paciencia. Gracias, presidente. Los cierres. No soy parte de la comisión, pero... Pero no por eso la dejé al último. No, me anoté al último, pero he estado en las dos sesiones. No es común que nos toque tener esta oportunidad para entrevistar a los postulantes para la Corte Suprema. Acabo de asumir como senadora por Tucumán, pero de todo lo escuchado me vino bien. Digo que no soy abogada porque la verdad que hay términos y cuestiones que ya planteé ayer, me cuestan enormemente entenderlas, pero para el resto de las personas que están acá y mis compañeros senadores, he venido trabajando fuertemente en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Desde hace ya muchos años, desde antes de la democracia. Y la verdad que era para mí una cuestión de avance en la consideración de la política, porque la política no es de quienes somos funcionarios políticos. La política se hace política en la justicia, se hace política en el Poder Ejecutivo, se hace justicia en el Poder Legislativo y se hace política todos los días. La política es la forma que tenemos los seres humanos de poder expresar de la mejor manera posible lo que queremos para la sociedad que vivimos, para nosotras mismas y para nuestras familias. Y las mujeres no somos un grupo vulnerable, somos más de la mitad de la comunidad. Y lo que ha venido ocurriendo, usted dijo, soy varón y mi nominación no sustituye la de una mujer. Yo no tengo ninguna duda de eso. A mí me hubiera gustado que fuera al revés, que alguna mujer sintiera empatía, como dijo usted, por las cuestiones que están vinculadas a la problemática de género. Lo que ocurre es que cuando llegan las cuestiones de género o de familia a la justicia, es cuando ya han pasado los otros poderes, y a mí me ha tocado ser funcionaria 12 años de un área que se dedicaba a las cuestiones vinculadas a la violencia de género. Y cuando uno habla de femicidio, ya ocurrió. Entonces lo que uno tiene que trabajar son las cuestiones anteriores. Y me ha tocado la creación en el Poder Ejecutivo de Tucumán del Observatorio de Violencia de Género y el trabajo en conjunto con el Tribunal Superior de la provincia de Tucumán, donde por primera vez hay una mujer de 5 miembros, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de la Mujer en igualdad o parecidas, digamos, a la de Buenos Aires. Porque el tema de la Corte Suprema de la Nación es que tiene un radio de acción en la ciudad de Buenos Aires, de tal forma que puede servir como una muestra hacia las provincias de que es posible, pero la lucha la tenemos que dar las mujeres. A mí me encantaría en este tema que los jueces se aparten de la jurisprudencia anterior, porque lo que viene ocurriendo, de acuerdo a lo que plantea los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, es que el 80% y más de las sentencias no tienen la mirada transversal de género bajo ningún punto de vista. Y en eso quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles serían, a su modo de entender, aquellas cuestiones, aquellos programas, aquellos elementos, aquellos dispositivos, como se conoce ahora, que pudieran ayudar a que los jueces y las juezas, porque no los jueces solamente, las mujeres también formamos parte de una cuestión cultural que viene del fondo de la historia y que, tal como usted dijo, cuando usted se quedó con sus hijos, le dijeron mapá o pamá, pero si hubiera quedado su señora le hubieran dicho mamá, porque lo que era natural era que las madres estuviéramos a cargo de los hijos. Y lo que nos ocurre ahora es que estamos a cargo
de los hijos y de la cosa pública. Entonces mi pregunta es, quisiera, no digo terminar mi mandato, pero por lo menos no morirme, tengo hijas mujeres, sin ver que haya una situación más equitativa en las políticas entre los sexos, porque yo no considero que haya una democracia verdadera si no hay igualdad entre varones y mujeres. Entonces quisiera saber qué piensa usted. Te pido que no aplaudan, por favor, la verdad que respeten, porque si no, también hacia el respeto hacia el género también. Gracias. ¿Cuáles serían las medidas más allá de las que están en vigencia? Porque bueno, hoy la Oficina de la Mujer está en dificultades desde el fallecimiento de la doctora Argibay, que por la verdad que las dos mujeres han sido las que han trabajado muy fuertemente para que esto ocurra. Y así como en Tucumán la doctora Asdar no era una especialista en el tema, es una especialista en Derecho Constitucional, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que se dedique al tema y hemos apoyado eso. Entonces me interesa saber cómo podríamos verlo para adelante. Sí, una buena pregunta. A ver, como decía la doctora Argibay, en este problema la educación es todo. Yo creo que hay lo que algunos especialistas en educación llaman la educación sentimental. Y es hacer que los educandos desarrollen su sensibilidad de tal modo que sean capaces de entender las demandas que se hacen desde otras cosmovisiones. Por eso yo creo que esto no tiene que ver con el género. Me pareció muy bien que usted dijo entrenar o reentrenar a hombres y a mujeres. Yo creo que una de las cosas que, continuando con la tarea que venía haciendo la doctora Argibay, que hay que hacer desde la cúpula del Poder Judicial, es insistir en la educación. Pero no es una educación proposicional. No, nada se va a lograr si son cursos que giran alrededor de textos. Los textos los podemos leer solos. ¿Cómo hacemos para que todos seamos capaces de sensibilizarnos frente a problemas que muchas veces se ven únicamente desde ciertas perspectivas? Hay ejemplos internacionales muy interesantes. Los Estados Unidos lidió con este problema tempranamente en la cuestión de la integración racial, en donde también había un gran reclamo que hay ciertas cosas que solamente se pueden ver y sentir si uno sucede ser negro. ¿Qué hay que hacer de educación sentimental? La verdad que no lo sé, es una cuestión más bien técnica, pero creo que es un área, el área de educación sin duda, y también sin duda educación no proposicional. Los textos están. Lo que hay que hacer para que este problema se resuelva, y reitero, es un problema estructural, pero también es un problema personal, no es solamente un problema estructural. El problema de la mujer en Argentina no pasa solamente porque las madres son las que se hacen cargo de los hijos. Hay algo aún mucho más pernicioso que nos está sucediendo, pues de otro modo no se podría explicar la violencia contra la mujer. ¿Cómo se resuelve? No tengo la fórmula, lo único que le puedo decir es lo que ya dije. Soy varón, pero soy empático. Bueno, discúlpeme, yo soy pedagoga. Ah, muy bien. Así que algo de este tema puedo ayudar puedo colaborar. De todas formas, el tema no es un tema de Argentina y no me refiero solamente a las cuestiones de violencia. El tema es que el femicidio es lo que se ve. Y lo que no se ve, lo sustancial, que son muchos años, nos decían hace tiempo las diputadas españolas que habían trabajado el tema de la Ley Integral de Violencia de Género, que no habían logrado bajar la cantidad de femicidio en España, pero sí habían logrado bajar la cantidad de años entre que empezaba a estar afectada por la violencia a las mujeres y llegaban a la justicia, que no es poco importante porque en Argentina pasan aproximadamente de 20 a 30 años. Entonces, lo que yo me refería era, ¿cuáles son las posibilidades en la justicia de aplicar algunas cuestiones, algunos programas, para que los jueces y juezas no tengan las sentencias que hoy tienen, que son evidentes sentencias contra las mujeres? En los juzgados de familia
y en los juzgados donde hay juzgados de violencia. ¿Habría algunas otras cuestiones? Digo, además de las que podrían ser en las facultades, en las escuelas. A mí me tocó estudiar, como muchos de ustedes que tienen mi edad, con el libro UPA, y mamá hacía la sala y papá fuma la pipa. Bueno, algo tendrá que ver con la división de las tareas. Lo que me refiero es que hay dos grandes cuestiones y está la Asociación de Juezas y Jueces trabajando en el tema de la capacitación para echar luz sobre esta cuestión tan importante para las mujeres y los varones, aunque hayamos sido las senadoras mujeres las únicas que lo hemos planteado. Muy bien, le agradecemos, muy valioso su aporte, senadora. Vamos a escuchar al senador Rodríguez A. y después el senador Rosas. Adelante, Adolfo. Lo mío no va a ser una pregunta, sino una reflexión. Siempre nos sentimos que el momento que vivimos es un momento histórico. Pero yo creo que estas dos audiencias que ha realizado la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, recibiendo en audiencia pública a los candidatos, tienen una significativa importancia. Pienso que no solo por las definiciones y por la profundidad de las preguntas y las respuestas, tanto en esta audiencia como en la anterior, donde hemos tenido un intercambio y tal vez en algunos momentos visiones diferentes sobre algún tema, pero siempre en un marco altamente respetuoso y de un alto nivel intelectual. Me congratulo de haber participado y ser protagonista de este momento. Escuché con muchísima atención todas sus definiciones, muy especialmente en el tema de la mujer, que en estas dos audiencias también ha tenido un momento muy importante, porque hemos tenido la presencia de mujeres reclamando por el derecho a participar, a que la mujer participe en la Corte, tal como lo establece el decreto 200. Por favor, Gracias. por favor, le pido. Me parece... Por favor. No. Déjelo hablar al senador, porque si no, justamente está hablando de ustedes. Me parece a mí que la Argentina ha estado viviendo siempre en la enorme duda de la independencia o no de la Corte Suprema de Justicia al gobierno de turno. Más aún, usted ha hecho muchas referencias y también me congratulo de eso. Hizo 3 referencias a la Constitución del 49 con términos elogiosos. Siempre hubo una sospecha en el ambiente sobre la parcialidad, sobre la dependencia de la Corte al poder de turno. Más aún, la forma que ha sido muy criticada de la designación en el decreto primero, en un artículo primero, designando en comisión, hizo sospechar que podíamos estar en presencia de un acontecimiento similar. Pero primero la convocatoria de sesiones extraordinarias, el sometimiento del Senado de la Nación, el tratamiento que le ha dado la Comisión de Acuerdo, me parece a mí que borra, por lo menos en mi espíritu, borra esta impresión. Y quiero decir una cosa que para mí es muy significativa. La Corte que tenemos es fruto de una decisión muy difícil que tomó el presidente Kirchner. Lo digo desde la más grande oposición. Yo he sido un gran opositor al presidente Kirchner. Sin embargo, debo reconocer que esa fue una decisión valiente, de mucho coraje, y que solucionó un problema que era enormemente conflictivo. Lo solucionó, creo que bien, y tuvimos una Corte por lo menos mucho más independiente que la anterior. Ahora a este gobierno le toca completar los 2 miembros, y del perfil personal, político, de sus definiciones,
ha surgido para mí, por lo menos la creencia de que estamos en presencia de dos personas absolutamente independientes. Más aún, el doctor Rosati, que confesó haber votado al candidato Scioli, o sea, que votó contra el actual presidente, que confesó su filiación peronista y dijo que nunca en su vida había tenido relación con el presidente, y usted ahora me señala que igual, y usted ha manifestado sus convicciones y su participación en el gobierno radical, en el asesoramiento de Alfonsín, muestran un grado de independencia al poder político actual muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? Cumplir con esto del género y de las regiones. Entonces me parece que es la oportunidad que complete su tarea el presidente Macri. En conversaciones personales, lo dije en la reunión anterior, yo participé con nuestro bloque en una reunión con el presidente donde se habló del tema de la Corte y él dijo que no tenía inconveniente. Me parece que debe impulsar en forma inmediata una Corte con 7 o 9 miembros. Me parece que si él tiene ese gesto y aseguramos que tenga participación la mujer y que tenga participación las regiones del interior, completamos una Corte independiente y representativa del pluralismo que todos ambicionamos. Me parece a mí que estamos en un momento de una especial oportunidad. Insto al señor presidente a que tome esta decisión, que va a ser bien vista por el país, que va a ser saludable, que después tendremos una Corte que polemizaremos con sus decisiones como siempre ocurre, pero que tengamos la garantía, cada uno de los ciudadanos, que nuestros derechos van a ser protegidos por una Corte independiente, plural, donde esté representado el género, las regiones, los diferentes pensamientos de la Argentina. Es una oportunidad enorme. Señor presidente de la Comisión, usted también puede contribuir opinando en su momento y en los ámbitos necesarios para que la política termine de resolver este tema. Yo personalmente he evaluado como muy positiva la presencia tanto del doctor Rosati como la suya, que han contribuido a esclarecer, a mejorar nuestra opinión, a enriquecer nuestra opinión y a evacuar dudas que, bueno, por suerte han sido evacuadas satisfactoriamente desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Senador, muchas gracias por sus palabras. Vamos a permitirle al senador Rosas que, digamos, haga a modo de cierre también una reflexión de esta jornada y, bueno, senador Castillo, también lo quiere hacerla antes, Castillo, no sé. Así. Simplemente una acotación. Agradecerle, doctor, la presencia, agradecerle a usted, señor presidente, el modo en que se ha conducido esta reunión. Bueno, primero, usted ha mostrado una gran solvencia académica, un conocimiento acabado del derecho. Alguien dijo acá que fue un gusto escucharlo, nos ha ilustrado en muchísimas cosas. Algunas de las preguntas que le hemos hecho son que va más allá de la ilustración y del conocimiento, sino que va a las valoraciones, y esto creo que a veces cuando se va a un cargo de gran responsabilidad, las valoraciones, el conjunto de este tipo de pensamientos y sentimientos son para nosotros lo más importante. De manera tal que esperemos que este planteo que usted hizo de la ponderación será también el que tengamos nosotros al momento de hacer la evaluación y que ya cuenta con nuestro voto probablemente. Y que yo lo que quiero dejar algo sentado, porque de usted ser electo acá sería el primer miembro en una corte de origen judío,
lo cual marcaría también la no discriminación en la República Argentina y también marcaría que eso que hemos puesto en el preámbulo de la Constitución Nacional se convierta en una realidad. Gracias, senador. Senador Rosas. Sí, gracias, presidente. Reiterar lo dicho recientemente por el senador Castillo en el sentido de realmente ha conducido muy bien esta reunión tan importante, importantísima para todos los argentinos, porque estamos recibiendo en audiencia pública a uno de los propuestos candidatos para poder ocupar un lugar en el máximo organismo de la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del mismo modo que lo hicimos el otro día con el doctor Rosati. Y bueno, decir que creo que hemos escuchado todo, nos hemos escuchado distintas posiciones y decir que en este tema fundamental de la mujer, creo que no podemos menos que reconocer que estamos venciendo un tema cultural milenario y acompañando estas luchas y esta resistencia y esta casi obsesión por defender el género de las propias mujeres, y que nadie puede estar en contra de que en el futuro, si pudiera haber, y ojalá que así se concrete, una ampliación el día de mañana de la Corte, la equivalencia de género no esté ausente. Y hago extensivo esto no solamente al tema nacional. Nosotros los senadores somos representantes de las provincias argentinas y sería bueno que esto que apoyamos aquí en el Senado de la Nación para el Gobierno Nacional, para que el Gobierno Nacional en el futuro tenga en cuenta la equivalencia o la igualdad de género, también nosotros hagamos los esfuerzos necesarios para que en nuestras respectivas provincias, donde existen los superiores tribunales de justicia, ahí también exista la igualdad o la equivalencia de género. Eso es muy importante. Mi provincia, la provincia del Chaco, veo que algunas de las señoras que están allí me hace señas, no sé a qué se refieren. Quiero decirles... No estoy intercambiando opiniones, discúlpenme. Lo que estoy diciendo es que yo tengo la tranquilidad de conciencia de que en mi provincia del Chaco el Superior Tribunal de Justicia tiene 5 miembros y de los 5 miembros 3 son mujeres. 3 son mujeres. Bueno, dicho esto, quiero decir que yo al doctor Carlos Rosenkrantz no tenía la satisfacción de conocerlo personalmente, sí sabía de su existencia, de su referencia, por su nivel académico, por su ejercicio profesional y porque realmente creo que tiene una formación constitucional que nadie que sea abogado, como en mi caso, puede no conocer la figura del doctor Rosenkrantz o de tantos otros importantes constitucionalistas del país. Pero quiero decirle que en nombre del bloque Cambiemos, algunas reflexiones muy parecidas a la que hice con el doctor Rosati, que poco tienen que ver con el acompañamiento político que se supone que debemos hacer desde el oficialismo. La reflexión muy breve que quiero hacer es la impresión que yo me llevé del doctor Rosati, que lo dije públicamente, fue excelente, y quiero decirle que de usted me llevo la misma impresión. Me llevo una excelente impresión y además agregar que quiero resaltar
no digo el coraje, sino la actitud política o ciudadana o cívica del doctor Rosati, como decía recién el senador Rodríguez Sá, dijo acá, con esta actitud cívica que yo rescaté fuertemente, dijo, yo provengo del peronismo, en ninguna de las dos circunstancias, ni en octubre ni el 22 de noviembre, voté al presidente Macri, no lo conozco, y usted hizo en algún momento referencia a mi partido, a nuestro partido, y bueno, me parece que esto para algunos puede parecer alguna limitación. Yo creo que esto es muy importante, que la gente en una audiencia pública le diga al país de dónde viene, cuáles son sus orígenes, porque yo creo que no los achica, al contrario, los agranda, los engrandece, desde el punto de vista republicano, del punto de vista de que los partidos políticos son la esencia misma de la democracia. No hay en ningún lugar del mundo democrático si no está la existencia de los partidos políticos. Y decir que en esto también debo hacer un reconocimiento público al presidente Mauricio Macri, porque es fácil hablar de la independencia de los poderes, es fácil hablar de poner los mejores, es fácil hablar de muchas cosas que en el mundo de la política en la que yo participo se hacen con facilidad. El tema es concretarlo en el tema de los hechos concretos. Y creo que queda absolutamente claro la actitud republicana, la actitud de respeto a la independencia de la justicia por parte del presidente Macri. Yo no pertenezco, saben todo, al partido que pertenezco, no pertenezco al PRO, pero me supongo, quisiera creer que es así, que seguramente el PRO debe tener importantes hombres vinculados a la filosofía del derecho, constitucionalistas probos. Sin embargo, la propuesta que trae hoy Macri al Senado de la Nación, precisamente no son dos hombres que provengan de su fuerza política. Yo esto lo quiero destacar realmente con energía, con fuerza, y no desde el punto de vista formal o formalista de quedar bien con el presidente porque hoy somos socios políticos. Lo quiero destacar en el sentido de que realmente es un hecho para mí republicano, ciudadano y valioso para la consolidación democrática y la independencia de los poderes, que es fundamental para la vida del país. Dicho esto, agregar simplemente dos o tres cosas. Creo, doctor Rosenkrantz, que nadie se puede ir de aquí con alguna mínima duda de su apego a los valores democráticos, al respeto a la Constitución y a la defensa irrestricta de los derechos humanos. Pueden coincidir con usted en algunas respuestas o no, pero creo que estas tres características, apego a los valores democráticos, respeto a la Constitución y defensa irrestricta de los derechos humanos, ningún argentino que haya seguido hoy esta audiencia pública y ningún senador puedo creer que pueda tener duda al respecto. Se ha hecho referencia, yo simplemente quiero resaltar rápidamente el hecho de haber trabajado, usted de haber sido un colaborador en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, regenteado por ese gran filósofo del derecho, constitucionalista, ejemplar persona, como fue el doctor Nino. Usted también colaboró y trabajó en el proyecto de ley que declaró la nulidad de la ley de amnistía, de autoamnistía, que lógicamente dicho así, al pasar, digamos, bueno, es la derogación de una ley más de la dictadura. En realidad, la estructura de esa ley de autoamnistía costó un enorme esfuerzo de creatividad constitucional, jurídica, para
poder dejarla sin efecto y que realmente la Argentina pudiera aplicar una política pública de derechos humanos. No fue una tarea sencilla, porque sabemos que el artículo, creo que segundo, del Código Penal, siempre favorece a las personas posiblemente afectadas o imputadas la ley penal más beneficiosa. Y muchos, incluso dirigentes políticos importantes de buena fe, seguramente estaban convencidos que esa ley de autoamnistía era imposible derogarla. Sin embargo, de la mano del doctor Rosenkrantz, entre otros, del doctor Nino, entre otros, y Carrió, entre otros, y otros, pudieron dejar sin efecto esa ley de autoamnistía, que yo creo que fue el camino inicial para que en la Argentina se consoliden las políticas públicas iniciadas por el doctor Alfonsín y continuada después por los gobiernos en la defensa de los derechos humanos. Creo que no son datos menores que no debiéramos dejarlos pasar por alto. También sé que ha trabajado en el proyecto de aprobación de la ley de la Convención Interamericana de Derechos Humanos aquí en la Argentina, en el proyecto de reforma del Código de la Justicia Militar, y también ha trabajado en la conformación de la CONADEP, esa institución tan valiosa en los momentos de la recuperación de la democracia. Por eso, doctor Rosenkrantz, más allá de admitir que no todos tenemos la misma opinión, felizmente, en todo, porque creo que la pluralidad y la diversidad de ideas finalmente son el sedimento fundamental de los procesos democráticos. Algunos se preocupan, se asustan, porque por ahí hay confrontaciones, porque hay opiniones diversas, cuando es al contrario. Cuando hay uniformidad y nos exigen uniformidad de pensamiento, ahí tenemos que preocuparnos. Pero cuando tenemos visiones diferentes, eso enriquece. Y bueno, acá se ha hablado también del tema de la designación inicial que parecía en comisión. Yo ya lo he dicho con Rosati, lo quiero decir acá para que quede como versión taquigráfica de lo que nosotros desde el Interbloque Cambiemos pensamos. No tenemos dudas que con el artículo 2 del decreto presidencial deviene el artículo 1 absolutamente en abstracto, porque además ustedes no asumieron el cargo, no prestaron juramento y se dio vigencia total al decreto presidencial 222/2003 del expresidente Néstor Kirchner y a la aplicación del reglamento del Senado de la Nación. Dicho esto, para finalizar, decirles que, bueno, ahora falta lógicamente la última etapa, que es el dictamen de la Comisión de Acuerdos y seguramente el debate que tendremos y el intercambio de opiniones y el diálogo necesario que hoy se impone en la Argentina, que también el Congreso es parte, pero sinceramente, doctor Rosenkrantz, esto lo digo más como ciudadano que como militante o dirigente de Cambiemos. Ojalá que el doctor Rosati y usted, doctor Carlos Rosenkrantz, obtengan la aprobación y el acompañamiento al menos de la mayoría de los senadores de la Nación para que ustedes sean los futuros miembros e integrantes de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Creo que va a ser un aporte, su presencia del doctor Rosati, muy, muy valioso para esta nueva etapa que comienza a vivir Argentina. Muchas gracias, senador. Hemos revisado con los asesores el listado de preguntas que teníamos y realmente se han agotado todas las preguntas, así que damos por terminada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos.